Ucrania ha lanzado su misil Flamingo y de hecho ya ha realizado su primer ataque exitoso. Pero este ataque no será el único, ni mucho menos. De hecho, este misil podría ser exactamente lo que le permita a Ucrania ganar la guerra. Y no es una exageración cuando analizas cómo se están usando y cómo pueden usarse en el futuro cercano. Ya hasta este punto de la guerra, Rusia ha tenido cada vez más dificultades para lidiar con la capacidad ucraniana de ataques de largo alcance, todos desarrollados internamente por Ucrania, porque sus naciones aliadas no les han permitido usar armas de largo alcance contra objetivos en territorio ruso. Y estos ataques de largo alcance que tanto han frustrado a Rusia se han realizado principalmente con drones que solo pueden transportar cargas ligeras y solo pueden causar cierto nivel de daño. Sin embargo, el uso ucraniano de drones por sí solo ya ha sido absolutamente devastador para Rusia, ya que han logrado destruir objetivos que van desde refinerías de petróleo rusas hasta depósitos de almacenamiento, otras instalaciones energéticas, depósitos ferroviarios, depósitos de municiones, lo que sea. Hay una amplia gama de objetivos en todas partes, en lo profundo de Rusia, que Ucrania ya ha podido atacar, básicamente, a voluntad. Y ahora vemos que están intensificando sus ataques contra esos objetivos, golpeando los mismos blancos no solo una vez, sino múltiples veces, una y otra vez, demostrando que realmente están haciendo un esfuerzo coordinado para dejar instalaciones fuera de operación y también demostrando que las defensas aéreas rusas tienen demasiados agujeros para lidiar adecuadamente con la amenaza de ataques aéreos ucranianos. Casi exclusivamente con drones, hemos visto a Ucrania ser tan efectiva solo este año que han neutralizado las ofensivas rusas a lo largo del frente. Básicamente porque los soldados rusos no pudieron obtener suministros adecuados debido a los constantes ataques con drones en su logística, con tantas líneas ferroviarias y centros ferroviarios y vehículos de combate siendo impactados, que no pudieron hacer llegar suministros a los soldados rusos. Sin comida, sin municiones, sin combustible significa sin ofensiva, sin avanzar. Y además de eso, también hemos visto que Ucrania ha sido tan efectiva con drones solo este año que ahora mismo hay escasez de gasolina en muchas regiones de Rusia. Y este es un país que básicamente no hace nada más que producir petróleo y gas. Y hemos visto esto suceder porque Ucrania ha estado atacando tantas refinerías de petróleo rusas solo con drones que no pueden mantener el ritmo contra la presión. Y es en este contexto que ahora estamos viendo al misil de crucero Flamingo entrar en juego. Antes de continuar, si aprecias este tipo de análisis, por favor, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Ambas cosas son completamente gratis, pero me ayudan mucho, porque estos misiles de crucero no solo podrán atacar más profundo dentro de Rusia, sino que también podrán moverse mucho más rápido que los drones ucranianos, haciéndolos mucho más difíciles de interceptar. Y además de eso, estos misiles de crucero pueden transportar una carga útil mucho mayor, una carga útil de hasta 1 tonelada, permitiéndoles destruir instalaciones rusas completas, a menudo, con un solo misil, algo que requeriría docenas, sí, no cientos, de drones para lograr. Y entonces, cuando consideramos el daño que los drones han podido causar, los Flamingo realmente deben tener al ejército ruso y especialmente a Vladimir Putin en pánico total. Sin embargo, aunque todos esos detalles podrían parecer suficientemente significativos, en la superficie resulta que mientras profundizamos más en cada uno de esos aspectos y en lo que específicamente cada uno de ellos desbloquea, podemos ver claramente cómo el misil de crucero Flamingo es la peor pesadilla de Rusia. Y eso es quizás lo más evidente cuando observamos
el alcance del misil de crucero Flamingo, que es de más de 3.000 kilómetros, lo suficientemente grande para alcanzar cada objetivo ruso al oeste de los Montes Urales, que es la mayoría de la parte poblada del país ruso. Y específicamente el misil de crucero Flamingo ahora le da a Ucrania la capacidad de alcanzar 75 de 95 bases aéreas rusas y más de 120 instalaciones diferentes de petróleo y gas solo con este misil. Hay un par de aspectos diferentes de por qué esto es significativo. Primero, obviamente, está la capacidad de Ucrania de realmente atacar estos objetivos y eliminarlos. Pero también está el otro aspecto donde solo que Ucrania tenga la capacidad teórica de alcanzar todos estos diferentes objetivos va a obligar al ejército ruso a comenzar a comportarse de manera diferente hoy, incluso antes de que Ucrania realmente ataque algo. Sabemos esto, por ejemplo, cuando observamos las primeras etapas de la guerra y cómo Rusia posicionó sus aviones en comparación con cómo Rusia posicionó sus aviones después de que Ucrania obtuvo permiso para atacar más profundo dentro de Rusia usando misiles occidentales que tenían un alcance mucho más corto que el Flamingo. En las primeras etapas de la guerra, los rusos tenían aviones a lo largo de toda la frontera con Ucrania, la mayoría dentro de un alcance de alrededor de 300 kilómetros, pero cuando Ucrania obtuvo permiso para usar esos misiles occidentales, Rusia estaba realmente preocupada de que esos misiles pudieran usarse contra sus aviones. Y Rusia comenzó a mover esos aviones rápidamente a bases aéreas que estaban fuera del alcance de los misiles de Ucrania. Y cuando hicieron eso, significó que Rusia no podía desplegar tantos aviones a la guerra y no podían participar en tantas misiones simplemente porque estaban demasiado lejos de las zonas de combate que necesitaban apoyar. Por lo tanto, simplemente dándole permiso a Ucrania para usar misiles occidentales, aunque tenían un alcance corto, esto fue suficiente para reducir el nivel de apoyo aéreo de Rusia a lo largo del frente, sin que Ucrania tuviera que hacer nada. Ahora, con el Flamingo teniendo más de 3.000 kilómetros de alcance y siendo capaz de alcanzar 75 de las 95 bases aéreas rusas, Rusia no tiene muchas opciones de dónde mover aviones para que todavía puedan apoyar zonas de combate, pero también estar a salvo de Ucrania. Y ahora Rusia tiene que tomar esa decisión. Mantienen los aviones más cerca del frente, permitiéndoles apoyar mejor a las fuerzas terrestres, arriesgándose a que esos aviones sean destruidos potencialmente por misiles de crucero Flamingo, o mueven esos aviones más lejos del frente, a las Portare o Pentrematepura, pocas bases aéreas donde Ucrania no puede alcanzarlos, sabiendo que eso reducirá en gran medida su apoyo aéreo de combate, y no importa qué opción elijan, se debilitarán, incluso sin que Ucrania dispare un solo Flamingo. Y por supuesto, este es solo el ejemplo de cómo el Flamingo afecta la capacidad de Rusia para operar aviones, pero podemos ver cómo esto se repite en cada categoría de objetivo que Ucrania podría golpear. Y esto es especialmente preocupante para Rusia cuando comenzamos a hablar de instalaciones de petróleo y gas, porque realmente no pueden mover esas instalaciones a otro lugar. Así que si Ucrania decide ir tras el sector petrolero ruso, eso es algo que está completamente abierto para ellos, y es algo para lo que Rusia no tiene contramedida. Y esto se vuelve especialmente importante cuando miras cuántos misiles Flamingo Ucrania puede producir en un periodo de tiempo. Ahora no sabemos con absoluta certeza cuál es la tasa de producción, pero basándonos en varios informes de diferentes fuentes, hay una evaluación general de que se producirá algún número, entre 3.000 y 5.000 Flamingos al año. Eso significa que incluso en el extremo bajo, en el extremo conservador, Ucrania debería ser capaz de producir aproximadamente 250
misiles de crucero Flamingo cada mes. Ahora, puede que no parezca mucho en comparación con el número total de objetivos que Ucrania podría golpear. Sin embargo, vemos que cuando te enfocas en ciertos objetivos que son de alto valor y potencialmente decisivos para la guerra, simplemente una producción de alrededor de 250 Flamingos al mes es en realidad más que suficiente para cambiar el curso de la guerra. Y podemos ver esto cuando observamos las capacidades rusas de refinería de petróleo y cuando observamos cuánto daño se puede hacer con los ataques de Flamingo simplemente a las refinerías. Ahora, cuando hablo de refinerías rusas, estoy hablando específicamente de las que realmente refinan el petróleo, no estoy hablando de las instalaciones que extraen el petróleo del suelo. Así que estoy hablando de las instalaciones que toman ese petróleo crudo que sale del suelo y lo procesan en algo que realmente puede usarse como gasolina o diésel. Y resulta que Rusia solo tiene alrededor de 32 instalaciones que realmente hacen este trabajo de refinación de petróleo. Ahora, no es que si eliminas esas 32 instalaciones, Rusia ya no podrá refinar petróleo en absoluto. ¿Por qué? Rusia tiene capacidades de reserva incorporadas en todo su sistema energético, lo que significa que si una instalación es derribada, otra instalación puede aumentar su producción para compensar. Pero lo que sí significa es que si eliminas suficientes instalaciones, Rusia ya no tendrá suficientes instalaciones de refinería en funcionamiento para poder refinar suficiente petróleo para satisfacer las necesidades de su propio país. Ahora, obviamente, puede surgir la pregunta de cuántas instalaciones necesitaría Ucrania eliminar para lograr ese efecto, y ese número va a variar dependiendo de muchas circunstancias. Pero si observamos los números brutos, se puede ver que solo si Ucrania puede eliminar alrededor del 30% de las capacidades totales de refinería de Rusia, Rusia ya no tendrá suficiente combustible refinado para satisfacer sus propias necesidades nacionales. El 30% de 32 refinerías es alrededor de 9 instalaciones que deben ser eliminadas. Ahora, esas 9 instalaciones no necesitan ser eliminadas permanentemente, solo necesitan ser destruidas lo suficiente como para no estar capaces de producir a un nivel normal. Y para hacer eso, Ucrania puede usar el misil Flamingo para golpear las refinerías, haciéndolas inoperables durante un cierto periodo de tiempo, y luego golpearlas nuevamente antes de que hayan terminado de ser reparadas, para que nunca vuelvan a estar en línea. Y esto va a ser bastante fácil para Ucrania, debido a lo rápido que realmente puede producir estos misiles Flamingo, en comparación con lo lento que es reparar una refinería de petróleo. Cuando observamos de manera conservadora las estimaciones de cuánto tiempo tarda Rusia en reparar una refinería, el número va a ser de varios meses a más de un año, mientras que Ucrania puede producir cientos de Flamingos en ese tiempo. Esto significa que Ucrania básicamente tiene a Rusia en un ciclo donde si Ucrania golpea múltiples refinerías, Rusia no puede repararlas antes de que Ucrania las golpee nuevamente con más misiles. Y esto significa que el efecto es permanente siempre, que Ucrania pueda seguir produciendo suficientes Flamingos para continuar atacando. Y cuando volvemos al hecho de que Ucrania probablemente pueda producir más de 250 Flamingos cada mes, y considerando que solo hay 32 refinerías de petróleo rusas, eso significa que Ucrania tendrá más que suficientes misiles de crucero Flamingo cada mes para atacar cada refinería rusa, incluso considerando el número de ellos que probablemente serán interceptados por las defensas aéreas rusas. No solo eso, sino que debido a que Ucrania definitivamente puede producir misiles de crucero Flamingo más rápido de lo que Rusia puede reparar instalaciones, significa que Rusia efectivamente no tendrá capacidad para recuperarse.
de esto mientras permanezcan en guerra, que debe ser el objetivo principal de Ucrania. Paralizar la economía rusa para forzar a Rusia a negociar y terminar su guerra. No se necesitan sanciones occidentales. No se necesitan concesiones masivas. Ucrania está aplicando sus propias sanciones cinéticas para hacer lo que los gobiernos occidentales no han querido y no han podido hacer. Sin embargo, hay otras categorías de objetivos que aún podemos considerar. Por ejemplo, está el puente del estrecho de Kerch, que conecta Crimea con Rusia continental. Con estos misiles de crucero, Ucrania tendrá la capacidad de atacar este puente en un momento de su elección, con suficiente fuerza para realmente destruir el puente. Y ya sea que realmente hagan esto pronto o no, su mera capacidad de hacer esto cambiará los cálculos para Rusia. Vemos que Ucrania al menos está tratando de sembrar esta idea en las mentes de los rusos en Crimea, ya que Ucrania recientemente, alrededor del momento de anunciar el lanzamiento del misil de crucero Flamingo, ha estado destruyendo defensas aéreas alrededor de Crimea una y otra vez. Básicamente tratando de hacer que la gente en Crimea tenga terror de que si no abandonan Crimea pronto, quizás nunca tengan otra oportunidad. Algunas personas evalúan que la estrategia de Ucrania aquí podría ser destruir el puente del estrecho de Kerch tan pronto como sea posible, básicamente haciendo de Crimea un lugar muy caótico con el que Rusia ahora tiene que lidiar. Algo que será muy vergonzoso, algo que distraerá a Rusia y restará del esfuerzo de guerra general. Y esa es una posibilidad real. Creo que es menos probable, sin embargo, que otra posibilidad. Mi evaluación personal es que creo que Ucrania quiere que los rusos que viven en Crimea tengan el miedo de que algún día pronto podrían no poder abandonar la península. Y Ucrania quiere usar este miedo para realmente comenzar a limpiar la península de Crimea de la población rusa que Rusia trasladó a Crimea después de anexarla de Ucrania. Mucha gente sabe que después de que Rusia anexara Crimea de Ucrania, reubicaron a muchos ciudadanos rusos allí, básicamente para crear una crisis humanitaria si Ucrania alguna vez recupera este territorio, y realmente es una situación muy difícil de manejar. Sin embargo, si Ucrania demuestra a estos ciudadanos que en cualquier momento pueden destruir este puente del estrecho de Kerch, que los conecta con su territorio continental, haciendo que la única forma de que regresen a su tierra natal sea a través de las regiones devastadas por la batalla que Rusia recientemente tomó de Ucrania, estos ciudadanos podrían estar inclinados a comenzar su éxodo más temprano que tarde. Una especie de escenario de salgan mientras puedan. Y creo personalmente que Ucrania va a poder lograr que eso suceda debido a este nuevo misil de crucero. Sea cual sea el caso, cuando observamos todo en conjunto, vemos que este nuevo misil de crucero no solo le da a Ucrania opciones militares, también ayuda a reducir la fuerza de Rusia sin que Ucrania tenga que hacer nada realmente, forzando a Rusia a mover cosas, a reubicar, a evacuar ciertas posiciones antes de que Ucrania pueda destruirlas. Esto significa que solo la presencia psicológica y la existencia del presencia arma tiene un impacto por sí sola, y creo que Ucrania probablemente usará el misil de varias formas en respuesta a la manera en que vean reaccionar a Rusia. Tienen varios objetivos diferentes para elegir. Pueden ser pacientes y elegir los objetivos que estén menos defendidos y sean más impactantes. Rusia, por su parte, tiene un dilema. Pueden tomar decisiones para reducir el impacto del Flamingo en ciertas áreas, pero al hacerlo van a aumentar el impacto del Flamingo en otras áreas. Y se quedan sin buenas opciones, solo algunas, que son ligeramente mejores que las alternativas. Muchas gracias por ver. Antes de irte, por favor dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Ambas cosas son completamente gratis, pero ayudan mucho al canal. Y si te gustaría apoyar más al canal, hay varias formas de hacerlo a través de enlaces en la descripción. No espero apoyo pagado de nadie, pero realmente
ayuda a impactar lo que puedo hacer. Y me ayuda a sacar más contenido con mayor frecuencia y mejor calidad para ustedes. Así que muchas gracias por todo lo que hacen.